En este video de álgebra vectorial y su geometría, vamos a recabar los siguientes tres temas, que es la suma, la resta y la multiplicación en R2, y lo vamos a ver algebraicamente y gráficamente. Suma de dos vectores. Para la suma de dos vectores en el plano R2 algebraicamente, para obtener el vector resultante es muy sencillo. Se identifican los componentes x y y de ambos vectores y se procede a sumar componente con componente, llegando así al vector resultante de la suma de los vectores. Ahora pasamos a la resta de dos vectores. Para realizar la resta de vectores, el procedimiento es similar al de la suma. Al vector positivo u se le resta el vector negativo b, llegando así al resultado del vector resultante de la operación. Y la multiplicación por un escalar. Para la multiplicación de un vector con un escalar, en este caso k, el vector se multiplica por el valor del escalar, siendo que si el escalar tiene un valor de 2, los componentes se multiplican por 2. Y como vemos en las imágenes, si el escalar es positivo, el vector va a seguir con su misma trayectoria, mientras que si este es negativo, el vector va a tener una trayectoria contraria. Muy bien, ahora vamos a hacer el ejercicio de sumar estos dos vectores. Vector A con coordenada en x2 y con coordenada y en 2. Y el vector B con coordenada en x5 y coordenada en y1. Sumamos coordenadas con coordenadas para el vector resultante o el vector AB. 5 y 2 son 7 y 2 más 1 son 3, por los que la coordenada del vector AB es 7,3. Esto algebraicamente. Y ahora vamos a ver cómo se realiza mediante el método del paralelogramo la suma de los vectores. Muy bien, el primer paso para la suma de los vectores mediante el método del paralelogramo es identificar los puntos orígenes y puntos finales de ambos vectores. En este caso el punto origen de ambos vectores es 0. Para el punto final del vector A es 2,2 y las coordenadas del vector B son 5,1. Ahora procedemos a dibujar nuestros vectores. Muy bien. Una vez con nuestros dos vectores, procedemos a crear un punto en el eje de las X para obtener los ángulos de ambos vectores. Cliqueamos primero en el punto del eje de las X, procedemos a cliquear en el punto origen del vector y cliqueamos en el punto final del vector para hallar su ángulo. En este caso el ángulo del vector A es de 45 grados. Realizamos el mismo procedimiento para el vector B y encontrar su ángulo, que tiene un ángulo de 11,30. Ahora el siguiente paso es dibujar el vector A con punto origen el punto final del vector B y el vector B con punto origen el punto final del vector A. Creamos puntos horizontalmente respecto al punto final de ambos vectores y metamos los ángulos obtenidos con respecto al punto final de ambos vectores. En el caso, en el punto final del vector A, colocamos un ángulo de 11,30 y en el caso del vector B, un ángulo de 45.
Una vez obtenidos los ángulos aquí, procedemos a dibujar una recta. Una vez dibujada la recta, el punto donde se intersectan las rectas es el resultado de la suma de los dos vectores, por lo que marcamos la intersección y procedemos a ocultar los elementos que ya no utilizaremos, que serían las rectas y estos ángulos. Y de esta forma obtenemos la suma de dos vectores mediante el método del paralelogramo. La ciencia detrás de este método no es más que nada que dibujar el vector b en el punto final del vector a y dibujar el vector a en el punto final del vector b. Y como podemos ver, este vector a tiene las mismas características que el vector que sale del vector b, y este vector tiene las mismas características que el punto final, que el vector que sale del punto final del vector a. Y con esto concluimos la suma de los vectores. Y ahora, como siguiente ejemplo, para la resta de vectores tenemos el siguiente problema, que es de restarle al vector a el vector b. Tenemos que el vector a tiene las coordenadas 3,4 y el vector b las coordenadas menos 2,3. Por lo que el vector resultante AB es la resta de 3 menos un menos 2 negativo. En este caso, menos con menos hace más y 2 más 3 son 5. Y para el caso de la y, 4 menos 3 nos da 1. Esto algebraicamente. Ahora vamos a verlo gráficamente, cómo se realizaría esta resta. Muy bien, lo primero que hay que hacer es dibujar nuestros vectores. Igual con el punto origen, y el punto final del vector a es 3,4. 3,4. Y para el caso del vector b, tenemos que tiene coordenadas menos 2,3. Por lo que colocamos un punto en menos 2,3. Pero como estamos realizando una resta, el vector b debemos cambiarle los signos. Ese menos 2,3 al multiplicar los signos por el menos queda con coordenadas 2, menos 3. Por lo que el vector lo dibujamos en 2, menos 3. Y ahora sí, una vez identificados los puntos finales de ambos vectores, procedemos a dibujarlos. Fijamos el vector a y dibujamos el vector b. Una vez dibujados nuestros vectores, tenemos nuestro vector a, nuestro vector b y nuestro vector b negativo, que es el que utilizaremos para esta resta de vectores. El procedimiento, una vez obtenido el vector b negativo, es sumar el vector a más el vector b negativo mediante el método del paralelogramo, por lo que tenemos que hallar sus ángulos ahora.
El vector A tiene un ángulo de 53.13 y el vector menos B tiene un ángulo de 303. Colocamos estos ángulos en el vector contrario para dibujar dos rectas y ver dónde se intersectan. En el punto final del vector A colocamos el ángulo 303.7 y en el punto final del vector menos B colocamos un ángulo de 53.13. Una vez hecho esto, dibujamos dos rectas con ambos ángulos. Y marcamos la intersección de ambas rectas con un punto. Y ahora procedemos a ocultar todos los elementos que no usaremos. Con nuestra área de trabajo limpia procedemos a dibujar el vector resultante de nuestra resta con las coordenadas 5,1. Y esto fue una resta de vectores mediante el método del paralelogramo. Y ahora, como punto final del video, tenemos las siguientes multiplicaciones: el vector A 4,6 que lo multiplica un 2 y el vector B menos 2,1 que lo está multiplicado por un 3. En este caso, el vector 2A, tenemos que 2 por 4 es 8 y 2 por 6 es 12. Y en el caso de el vector 3b, tenemos que el resultado de menos 3 por 2 es menos 6 y 3 por 1 es 3. Esto algebraicamente, y ahora vamos a verlo cómo sería gráficamente. Primero el vector A, que tiene coordenadas 4,6, coordenada x 4, coordenada y 6, y procedemos a dibujar nuestro vector. Y ahora, en una multiplicación del vector por una constante, simplemente es del punto final del vector crear otra vez ese mismo vector con las mismas coordenadas. En este caso, 4 más 4 es 8 y 6 más 6 es 12. Por lo que se colocarían el mismo vector dos veces seguidas, creando así el vector 2A.
Y ahora vamos a pasar con nuestro segundo problema, que es multiplicar 3 por nuestro vector menos 2,1, por lo que creamos un punto en menos 2,1 y creamos un vector ahí. Tomando como origen el punto final de este vector, creamos otro vector menos 2,1. Menos 2,1. Y como ese vector está multiplicado 3 veces, se vuelve a crear un tercer vector con punto origen, el final del segundo vector. Aquí tenemos menos 6, 3. Y así obtenemos una multiplicación de menos 2,1 por 3. Y de esta forma se realiza una multiplicación de vectores en R2.